Enfoque Taguchi en diseño de parámetros. La calidad del producto es la mínima pérdida impartida a la sociedad por un producto desde el momento en que se embarcó. Dr. Genichi Taguchi. Filosofía y metodología Taguchi. El Dr. Taguchi contempla la pérdida a la sociedad en una escala amplia. Asocia la pérdida con cada producto que llega a manos del consumidor. La pérdida incluye, entre otras cosas, la insatisfacción del cliente, el costo extra de garantía para el fabricante, la pérdida que le produce una compañía, el tener una mala reputación y la consecuente pérdida de mercado. La función de pérdida. El Dr. Taguchi ha encontrado que una simple función cuadrática se aproxima al comportamiento de la pérdida en la mayoría de los casos. Hay tres tipos de ruido: interno, externo y entre productos. Los factores de ruido en general son los responsables de provocar que la característica funcional de un producto se desvíe de su valor meta. Aún así, el objetivo no es controlarlos. En lugar de buscar y eliminar causas, se debe intentar quitar o reducir el impacto de dichas causas. 2. Diseño de parámetros. Consiste en reconocer los factores de control y de ruido y manejarlos de manera independiente. El descubrimiento de las interacciones entre los factores de control y de ruido es la clave para alcanzar la robustez. No es necesario identificar interacciones. El experimento. Se llevó a cabo un experimento para determinar un método por el que un conductor elastomérico pudiera ensamblarse a un tubo de nylon y que tuviera la fuerza requerida para usarse en componentes de motor para automóvil. El experimento tenía dos objetivos: maximizar el esfuerzo de ensambles y maximizar la fuerza de extracción. Los investigadores identificaron 4 factores de control y 3 de ruido. Buscaban encontrar los niveles de los factores controlables: interferencia, grosor de tubo, profundidad de inserción y porcentaje de adhesividad. Y los factores de ruido: tiempo de acondicionamiento, temperatura, humedad relativa de acondicionamiento. Se experimentará a 3 niveles cada factor de control y a 2 niveles cada factor ruido. Se usará el arreglo ortogonal L9 para los factores de control. Factores y niveles para el arreglo L9. Arreglo ortogonal L8 para factores ruido. El propósito más importante de este arreglo es crear ruido durante el experimento para poder identificar los factores de control menos sensibles a este. Finalmente, los dos arreglos se combinarán en uno solo, como se muestra en la tabla. El análisis que se realiza es el análisis regular de la respuesta de la medida. Dr. Taguchi ha introducido el uso de la relación señal-ruido SR para facilitar la investigación. Hay 3 fórmulas estándar para calcular SR: mayor es mejor, menor es mejor y nominal es mejor. Mientras mayor sea la relación SR, es mejor. El procedimiento para el análisis de la fuerza de extracción fue el siguiente. Se calcularon las relaciones señal-ruido para cada una de las 9 condiciones experimentales. Se relacionaron niveles para los factores de control con base en el análisis SR. Para un factor dado se seleccionó el nivel correspondiente al promedio más alto de SR. Mientras que el análisis SR es generalmente suficiente, los experimentadores decidieron, en este caso, examinar la respuesta de la media como auxiliar en la selección de los niveles de los factores. Nuestro ejemplo es una característica mayor es mejor. La fórmula estándar SR para este tipo de respuesta es la siguiente. Ya que el diseño experimental es ortogonal, es posible separar el efecto de cada factor. Hay muchas maneras de enfocar este análisis. Una es el análisis estadístico de varianza ANOVA. En su lugar ofrecemos un enfoque conceptual que implica graficar los efectos e identificar visualmente los factores que parezcan ser significativos. El Dr. Taguchi enseña a los ingenieros a realizar sus experimentos de esta manera sin uso de ANOVA. Relación SR. A y C son más significativos que los factores B y D. Los factores B y D mostraron tener poca relevancia con respecto a la relación SR. El análisis SR para el factor B mostró que los niveles B2 y B3 son ligeramente mejores que B1. Se decidió utilizar el nivel B1 debido a razones financieras. Al llevar a cabo el análisis SR, como se describe arriba, se elimina la necesidad de investigar interacciones específicas entre los factores de control y los de ruido. Se eligió AC3 debido a que se resultó tener el promedio mayor de fuerza de extracción que el nivel C2.
Cuando los experimentadores decidieron utilizar C3 en lugar de C2, consiguieron aprovechar las ventajas ofrecidas por la relación SR y acercarse todavía más a la media. La gráfica de la interacción A por G en la figura muestra que existe una interacción fuerte entre el factor de control A, interferencia, y el factor de ruido G, humedad relativa. La interacción es evidente, ya que las líneas en la figura no son paralelas ni aproximadamente paralelas. El que A2 tenga la menor pendiente significa que el nivel A2 del factor A es el menos sensible a cambios en la humedad relativa. Interacción A por G. Otra interacción interesante es la que existe entre los factores D y E. El nivel D2 de D parece ser el menos influenciado por cambios en el tiempo de acondicionamiento, ya que tiene la pendiente más pequeña. Sin embargo, el nivel D1 provocó la mayor resistencia a la tensión. Por ello, al examinar esta gráfica, uno podría elegir D1 como el mejor nivel para el factor D. Interacción D por E. Todas las demás interacciones dobles entre los factores de control y de ruido se analizaron de la misma manera. Las gráficas para muchos de ellos tenían líneas casi paralelas, indicando que no había interacción. Resumen de los resultados. Para tomar la decisión fue necesario hacer un balance de las ventajas y desventajas de cada caso basándose en el juicio de los experimentadores y de otros. La combinación óptima de niveles fue A2, B1, C2, D1. Es importante notar que esta combinación nunca se corrió durante los experimentos. Tabla de resultados. Confirmación del experimento. En este caso se construyeron y probaron 5 muestras adicionales a los niveles A2, B1, C2 y D1 a los niveles de acondicionamiento E1, F1 y G1. Como el promedio de estas muestras cayó dentro de los límites de confianza del 90%, el experimento fue confirmado. Otra confirmación tuvo lugar cuando los trabajadores experimentaron la facilidad de ensamblado al cambiar a los nuevos niveles que se determinaron a través de la experimentación. Diseño de arreglos alternativos. Si los investigadores hubieran querido reducir la cantidad de experimentos, existían algunas opciones disponibles. Podrían haber usado un arreglo externo L4 para manejar los factores de ruido. Este diseño hubiera requerido la mitad de experimentos que la cantidad original. Las interacciones entre los factores de ruido no hubieran podido determinarse, sin embargo, esa información generalmente no es necesaria. Arreglo L4. Análisis de la alternativa. Si los investigadores hubieran sentido que no era conveniente utilizar la relación SR estándar mayor es mejor, hubieran podido elegir una ruta diferente en el análisis. Podrían haber seleccionado una SR que se acomodara más a sus necesidades. Tal vez una alternativa más común es el analizar los datos en dos etapas, identificar los factores que influencian la variación en la respuesta y elegir los niveles para los que la variación es mínima, y identificar los factores que tienen poca influencia en la variación pero que afectan fuertemente la respuesta de la media y elegir sus niveles para ajustar la media. Ese enfoque de dos pasos se utiliza cuando lo que se quiere es obtener una respuesta nominal, sin embargo es aplicable cuando lo que se quiere es maximizar o minimizar la respuesta. El análisis puede desarrollarse examinando las gráficas de la relación SR y la respuesta de la media, donde la relación apropiada es SR en decibeles igual a 20 logaritmo Y testada entre S. Y S son la media y la desviación estándar. Deben seleccionar los niveles de los factores correspondientes a las relaciones SR más altas para minimizar la variación. Los factores que no parezcan significativos en el análisis SR son buenos candidatos para factores de señal. En este ejemplo, sus niveles serán seleccionados con base en la mayor fuerza de extracción. Este enfoque pone el mayor énfasis en la variación, mientras que el análisis SR estándar mayor es mejor lo pone en la media. Conclusiones. El elemento clave para alcanzar la alta calidad a bajo costo es la fase llamada diseño de parámetros. Los niveles de los factores de productos o procesos pueden determinarse de tal manera que las características funcionales del producto se optimizan y el efecto de los factores de ruido se minimizan. El diseño de los parámetros es todavía hecho a un lado por los ingenieros norteamericanos, y esto persistirá mientras existe la idea de que la alta calidad debe costar más dinero. En Japón se enfatiza mucho la optimización inicial con materiales y componentes de bajo costo y gastar dinero en artículos de mayor costo solo cuando sea necesario. Invierta al final en lugar de invertir al inicio. Muchas gracias por su atención.